Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos conversando sobre el siempre polémico tema de política. Son muchos políticos que usan la Biblia en sus discursos y propuestas o que usan un lenguaje que suena casi bíblico. ¿Qué significa? ¿Deberíamos confiar de políticos que se llaman cristianos? ¿Qué diferencia hay? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso en el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Esa es el discurso famoso de Martin Luther King Jr. en 1963, cuando él habló en contra de prácticas de la nación de Estados Unidos y dijo básicamente, oye, ustedes tienen ideas muy altas donde responden a la idea de que todos fueron creados iguales a la imagen de Dios, pero no están viviendo de acuerdo a eso. Sí, y este discurso usado por cuántos políticos. Pero es interesante analizarlo porque uno dice, yo digo, esto se podría escuchar en una iglesia sin ningún problema y decir, esto suena bien, Ajá. ¿no? ¿Cómo se da este uso de la Biblia en la política? Porque hablamos el episodio anterior de política como la organización para buscar un fin en común y dijimos, bueno, sería anacrónico decir que Dios hace un acto político en Génesis 1, pero del punto de vista de la organización y de autoridad y poder, al delegar al ser humano, uno dice, wow, esto empieza allá, que se deformó y todo lo que fuimos viendo, ¿no? Pero hoy quisiera que lo viéramos entonces desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa cuando un tipo como Martin Luther King, bueno, él tenía era otro contexto, pero qué pasa cuando un político viene y usa la Biblia? Para alguien quizás más latinoamericano, al ser preguntado acerca de los 3 libros que había marcado su vida, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, respondió, pues he leído varios, desde novelas que me gustaron en lo particular, aunque difícilmente me acuerdo del título de los libros. Ajá. La Biblia es uno, wow, pero no entero. Entonces, mira, seamos sinceros. Viviendo en una sociedad occidental que tiene en alta estima a la Biblia, a la Escritura, al cristianismo, nos vamos a encontrar con personas que para sus fines políticos van a usar la Biblia. Sí, y no solo la Biblia, ejemplos específicos, porque sí, debo ser honesto, lo he visto y lo he escuchado, ¿ok? Así como José cuidó al pueblo de Israel, Dios me está llevando a estar en esta posición, y hay algunos que para apoyar a tal político dicen, mira, pero en la Biblia te muestra personas que estuvieron en una posición de autoridad política y cuidaron el pueblo de Dios. ¿Se vale usar la política ¿se vale usar la Biblia para mi fin político? ¿Cómo filtro? El hecho de que una persona use la Biblia o cite la Escritura o hable de Dios. Tenía un amigo en Chile que me acuerdo que cualquier cantante que mencionaba a Dios, yo era cristiano. Sí. ¿Viste? Ajá, sí. ¿Viste que tal era cristiano? Porque dijo Dios. Digo, sí, pero hay algunos que lo ven así en la política. O sea, mencionó Jesús, y sí, porque Jesús es un ejemplo para nosotros. Sí. Listo, ya con eso ya está de nuestro lado. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿en qué momento quizás...? Bueno, tenemos el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, que
No sé lo que va a pasar con la elección, pero parece que por lo menos va a ser el nominado republicano. Así como va, sí. Después sí, de... pero él no ha vivido una vida ejemplar en cuanto a su vida personal. No refleja realmente un deseo de vivir como Cristo, pero él es muy listo para hablar acerca de los cristianos, hablar acerca de los valores, hablar acerca de Dios, y es obvio para todos que lo hace para fines políticos. Diría que tiene un lenguaje que fácilmente te atrapa. Bueno, no solo pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, por ejemplo. Okay, o sea, sí. Bolsonaro salió con un apoyo mayoritario de pueblo cristiano evangélico, y su discurso era como, sí, yo estoy con él. Ajá. O sea, ¿cómo hacer para tener, cómo lo puedo explicar? Paladar, filtro. Nayib Bukele, también el actual presidente de El Salvador, constantemente está mencionando a Dios, está hablando acerca de cómo Dios les ha llevado, les ha cuidado, les ha ayudado. Y ojo, o sea, no niego de que Dios está activo en un montón de cosas. Y si un presidente busca la guía de Dios, si un presidente busca, admira, sigue a Jesucristo, o sea, yo creo que eso es bueno. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque así como existen personas en tu iglesia, en mi iglesia, que aceptan y ponen en alto a Jesucristo como su Salvador, pero después hacen lo que se les da la gana, pues también sucede con los políticos. George Bush era en realidad uno de los presidentes que más claramente, o sea, yo sinceramente creo que no fue cinismo el escuchar su testimonio. Él decía, yo estaba... vivía en problemas, tenía problemas severos con el alcoholismo, empecé a llegar a una iglesia, acepté a Cristo como mi Salvador. Explícito. O sea, la verdad, le pondría en equipo de liderazgo de cualquier iglesia. Pero después de haber vivido 8 años de su presidencia, pues hay cosas donde yo digo, estoy severamente en contra de ciertas cosas que él hizo. Y haría y pondría en juego mi voto. Entonces, no simplemente porque tiene una historia personal acerca de su conversión, significa que inmediatamente es un buen candidato. El problema es que como hay tantas personas que sí lo creen así, o sea, sí, claro, ese es su marco, es su filtro para tomar decisiones, entonces ya es una táctica política. Ahora, vuelvo a decir, no estoy poniendo en juego la veracidad o sinceridad. Exactamente. Pero la cosa es, ¿esa va a ser la métrica por la cual tú vas a tomar tus decisiones? Sí. Y bueno, y por ahí va el punto. Quizás un buen punto de partida, y quiero ser súper contundente con esto. Hablamos el episodio anterior, y bueno, y en muchos episodios hemos hablado de la Biblia como la narrativa de Dios, donde las historias que se van contando tienen como propósito mostrar el obrar de Dios para la consumación de su plan, que no es solamente el plan redentor. El plan redentor es parte del plan más grande de Dios, que es extender su reino de Dios. Hemos hablado mucho del reino de Dios como tema abarcador. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque creo que tenemos que derribar esa idea distorsionada de que los ejemplos de José o de Daniel son el punto de apoyo para mi campaña política. Ajá. O sea, creo que a mí me gustaría poner eso quizás como un primer punto. Porque hay muchos, aún cristianos, que dicen, bueno, así como Dios levantó a José, así como en Egipto, así como Dios levantó a Daniel en Babilonia, Dios me levanta a mí para ser su presidente municipal, para ser su senador, para ser su diputado federal, para ser su presidente de la República. Sí. ¿Por qué creo que hay que ser contundente con eso? Porque si la Biblia es la narrativa de Dios, las historias de José y de Daniel son únicas. Ojo, ¿puedo aprender? Mira, si terminas estando en una posición de política por tu trabajo, extrae principios de la vida de José, de su planificación, de la integridad de Daniel estando en Babilonia, pero no uses el ejemplo de José y de Daniel como tus espejos para decir, como ellos lo hicieron, yo también lo hago por designio divino. O sea, no sé si me seguís por dónde voy. Sí. Yo lo he visto mucho eso.
Lo he visto para justificar. ¿Ves? Este es nuestro José, este es nuestro Daniel. A ver, mucho de lo que pasó con Donald Trump en ciertos círculos en Estados Unidos en su primer mandato era verlo literalmente como nuestro Ciro. Sí. ¿Viste? El ungido de Dios. Y es curioso cómo llegaron a la conclusión de que era Ciro. O sea, la comparación era con Ciro porque nadie podía meter la mano por él en cuanto a su vida personal. Claro. Entonces tú dices, así mira, como Ciro. O sea, en serio que ustedes van a seguir a este hombre. Y dice, bueno, Ciro no fue un hombre muy íntegro, por decirlo, pero fue usado llamado por Dios. No, y fue llamado el ungido de Dios en el libro de Isaías. Ahora, podemos rascar un poquito ahí, porque ¿es Ciro entonces la justificación para ver en el político que a mí más me acomode o el mal menor de los candidatos para decir, este es el ungido de Dios? Ese es mi punto. Ahí es donde creo que se empieza a distorsionar esto de empezar a usar la Biblia en la política, ¿no? Porque Ciro fue un desastre de persona, pero Dios le llamó su ungido. Ok, este candidato es un desastre de persona, pero es el menos malo o es el que apoya la agenda, qué sé yo, pro familia, antiaborto, lo que sea. Y hago una equivalencia equivocada, distorsionada. Ese creo que es el primer punto para mí. O sea, Donald Trump o quien sea, Bolsonaro, quien sea que pongas como un ejemplo, no son el nuevo José, no son el nuevo Daniel, no solo el nuevo Ciro, porque José, Daniel y Ciro forman parte de la narrativa de Dios. Fueron historias únicas e irrepetibles. Hay principios que yo puedo extraer, eso ya lo hemos estudiado, lo hemos conversado en cómo interpretar la... No, nunca hemos hecho una serie de cómo interpretar la Biblia, ¿no? ¿Cómo interpretar la Biblia? Sí. No, nunca hemos hecho una serie. No, hemos hecho clases. Ya se me están confundiendo las áreas, pero podría ser interesante una serie de eso. Pero... eso sería interpretar la Biblia incorrectamente, ¿no? Entonces, cuando veas a alguien que en un contexto político dice que él es el continuador de esa, ¿cómo sería? De esa tradición o de ese linaje, José, Ciro, Daniel, qué sé yo, y yo, fíltralo. Mi sugerencia sería, cuidado, aguas, como dicen acá en México, porque ahí es estar usando la Biblia descontextualizada para un fin político, ¿no? Ahora, puede haber un hermano en la fe que tenga un cargo político, puede haber un hermano en la fe que honestamente, como tú decías, termine en un puesto de político de lo que sea. Ahí hay ejemplos en la Escritura de ciertas cosas, principios atemporales, ¿no? Qué sé yo, integridad es un principio que tienes que aplicar en la política, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, ¿no? Pero sí creo que lo he visto y hay mucha gente que lo cree. El ejemplo del otro lado del charco es más que claro, ¿no? O sea, creo que fue Robert Jeffrey, de la primera iglesia bautista de Dallas, ¿no? Sí. Que claro, que lamentablemente hoy su reputación se ha venido muy abajo, pero esa iglesia siempre ha sido referente en Dallas. Y en un lugar importante. Y el tipo le llamó, este es el ungido de Dios. Hay video, entonces dice, ¿en qué momento se perdió aquí? Algo se perdió. Y lo digo con nombre para que lo busquen. Pero el tipo hizo ese paralelo con Ciro. Entonces, evidentemente, si yo descontextualizo la Escritura, voy a terminar usando la Biblia para un fin político que no fue escrita para eso. Sí. ¿Okay? Sí. O si soy más de la izquierda, voy a decir no, porque hay que cuidar a los pobres, a los necesitados, hay que lavar los pies. Y Jesús fue el primer comunista, y nosotros solamente estamos siguiendo el mandato de Jesús. Entonces sí, o sea, de que lo agarra cada lado para sus propósitos y para sus fines, definitivamente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y tenemos que entender de que cuando es políticamente, o sea, si es favorecible políticamente, la gente va a usar la Biblia y la gente va a tratar de usar lo que la gente
pues se les atrae. Y si están hablando de tu lenguaje, dices, oh, no, sí, esta persona, wow, sí, cómo comparte y cómo usa este lenguaje, sí, está conmigo. No creas, o sea, porque muchas veces ese tema, pues sí, o sea, se usa políticamente. Ahora, pensando en Donald Trump, ¿no? Es una situación interesante porque es un hombre que no, o sea, definitivamente, o sea, no. Si George Bush le pondría en mi equipo de liderazgo en la iglesia, Donald Trump no sé si hasta le aceptaría como miembro. Pero, y aquí es un gran asterisco, yo creo que ¿cómo lo digo? Ok, nosotros tenemos... Tengo que retroceder. Dilo sin filtro. No. Déjame ser tu intérprete. No. Querido oyente, usted sabe que yo no tengo filtro. Okay. Si algo no tenemos de filtro en este espacio. Pero, o sea, creo que tengo que calificar lo que voy a decir porque nosotros tenemos un sistema político y esto es importantísimo porque no estamos bajo un rey ni un emperador donde el rey y el emperador hacen lo que se le da la gana y punto, sino que a la ciudadanía se le ha invitado a participar y uno llega con sus ideas y propuestas o sea, y somos parte de este proyecto político, por lo menos en las naciones, digamos, occidentales. Pero la Biblia es la política. Pero es que la democracia es el modelo bíblico, ¿o no? No. ¿Cómo que no, pastor? Bueno, terminamos el episodio anterior hablando de que el mejor de los sistemas es un buen rey. Bueno, pero ahí tienes otro ejemplo, y creo que va en la misma línea que lo que tú dices, donde personas han usado la Biblia para decir, ves, la democracia es el modelo porque la Biblia, y te tiran cualquier burrada de la escritura para decir, este es el modelo bíblico. Sí. Y estamos usando ahí, bueno, en esta, ¿cuántos años tiene la democracia moderna? Uno dice, bueno, partió en Grecia, sí, habrá iniciado en Grecia las polis, pero no se aplicó hasta hace 200 años recién. Sí, y la manera en que se manejaba tampoco era... No era muy democracia que digamos. Tu voto correspondía con cuánto dinero tenía. O sea, tampoco es que estaban preguntando a la persona de la calle. Pero... Ha sido delegada al ¿cómo se llama? Al pueblo. Estabas en eso. Sí, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que ejercer una responsabilidad cívica, ¿correcto? Sí, y nosotros tenemos la posibilidad de ser de influencia en nuestra nación de tal forma que vamos escogiendo a la persona que más nos va a permitir vivir vidas tranquilas. O sea, si quieres un versículo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Ahora, Pablo no estaba escribiendo en un contexto donde vivía la democracia. Esto era el Imperio Romano. Pero dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas de acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Entonces yo creo que al momento de votar, al momento de participar en esto de la política, es buscar cuál es el candidato, cuál es la decisión que nos va a dar mayor paz y tranquilidad y para que podamos vivir una vida devota y digna. Bueno, algunos toman este versículo para decir nuestra única responsabilidad es orar. No tiene que ver con el voto. El tema es que lo descontextualizamos porque claro. ¿Qué van a votar en ese tiempo? O sea, yo voto por el César. No, o sea, no. Hay un principio que está a tu alcance, ¿ok? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance para poder vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad? ¿Qué está a nuestro alcance? Se descarta la rebelión como un recurso, porque pudiendo haberlo hecho el cristianismo primitivo, no lo hizo. ¿Qué está al alcance? En ese momento para Pablo la oración. Hoy sigue siendo la oración, sigue siendo Ojo, no solamente eso, porque fíjate que en Tito 3, que habla de cómo la influencia en este mundo, cuando dice que
recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, autoridades, no injurien. En otro tiempo éramos extraviados, pero se manifestó la gracia de Dios. Hay un texto que habla de cómo nuestras obras son útiles y buenas para los hombres. Ya me voy a acordar del texto. Está la influencia en este mundo, pero hoy tenemos además la oportunidad de votar por un gobernante. Claro. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. ¿Qué busco? ¿Busco el Redentor? Y creo que ahí hay un tema, y ahí me hago un focus a la realidad en Chile. Yo percibo, no sé si fue producto de los 17 años de gobierno militar, que era como el liderazgo del hombre fuerte y ese concepto redentor de quién va a ser mi presidente. Y vamos a ser honestos, es lo que vemos en nuestro país. O sea, la figura que tenemos de presidente para muchas personas es una figura redentora. Mesiánica. Mesiánica. En Argentina, la figura del matrimonio Kirchner fue una figura redentora, mesiánica. Que simplemente estaban haciendo un reflejo del matrimonio Perón. Totalmente. Entonces, ahora, no estamos evaluando, estamos hablando a qué apela. Entonces, cuando la persona va a votar, no tiene que olvidarse del pasaje que leíste recién. Porque si yo pongo mi esperanza redentora mesiánica, ahí está el problema. Tengo que votar para poder vivir quieta, reposadamente, en paz, donde podamos seguir extendiendo el reino de Dios, donde podamos procurar ser luz, y se acabó. El problema es cuando queremos ver con los ojos de la Biblia, este es el nuevo José, claro, este es el Ciro. Y ahí es donde viene el problema de lo que decíamos, de la Biblia en la política. Y ahí hay un problema, ¿no? Rasquemos un poquito más. Volviendo al discurso que leíste recién. Nuestro presidente acá ha citado a Jesús muchas veces como un reformador, pero cuya reforma nunca se llevó a cabo. Creo que dijo también algo de los pobres, que Jesús era un modelo de preocupación por los pobres. ¿Por qué razón, al menos en Occidente, tú escuchas un discurso de un político así como no muy extremo, medio en el centro, y es como, hey, hay que colocarle versículos y nada más, ¿no? A lo mejor, ¿por dónde sientes que pasa? Porque hay muchos que dicen, oye, pero mira, habló muy, muy bíblicamente, entre comillas, ¿no será que ese debería ser nuestro candidato? Y quizás hay algo que hemos olvidado, que es cómo se fueron formando los valores de la sociedad judeo-cristiana. Sí. Y yo creo que ahí es donde podemos entrar al otro lado. Porque por un lado, duda mucho de un político que usa versículos simplemente para... ¿no? O sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Listo. La libertad. Claro. Pero también duda más de un político que rechaza por completo la Biblia y piensa que puede hacer las cosas de una manera secular. Ajá. La sociedad occidental, hay una mujer llamada Ayaan Hirsi Ali y era una atea. Y ella se codeaba con Richard Dawkins y Christopher Hitchens y todo lo que llamamos los nuevos ateos. Los nuevos ateos, el nuevo ateísmo. Ella era muy crítica de los musulmanes. Ella creció musulmán y ella escapó ese mundo y decía, no, son todos radicales. Pero ella entró entonces al mundo del ateísmo, diciendo, no, ahora es la lógica, es el humanismo, es esta manera de entender cómo vivir entre nosotros con el respeto mutuo, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos meses ella escribió un artículo que se llama ¿Por qué ahora soy cristiana? Lo podemos colocar, está buenísimo ese artículo. Sí. Está en inglés, pero muy curioso. Google Translate todo lo Google puede. Translate, aguante. Y esta mujer lo ataca más por un lado político y dice, el mundo occidental no sabe lo que tiene. No se da cuenta de que muchos de nuestros valores
no es simplemente compatible con cristianismo, sino que nace del cristianismo. Ella cita el libro de Tom Holland, Dominion, Sí. y dice que eso... Recomendadísimo. Vamos Sí. a colocar el link también en la descripción. Sí, y esa sí está en la traducción. Sí, está en Dominio, español. sí. Dominio. Entonces, y ella dice, o sea, la verdad es que nace, o sea, son las raíces de nuestros valores y nuestra sociedad. Habla acerca de las sociedades laicas y occidentales laicas que no reconocen la Biblia, dicen como flores cortadas. Muy interesante esa manera de verlo. Flores cortadas, dice, se ven bonitas, pero como no está conectada con una raíz, se muere. Entonces, nosotros estamos viviendo esa época de flor cortada donde todavía tenemos los beneficios de un mundo arraigado en valores cristianos, pero ya no sabemos por qué o de dónde viene o cómo. Es curioso, me invitaron a dar una clase para estudiantes y hablé acerca, usé información de la serie, hablé acerca del arte de tomar decisiones. Entonces estaba hablando, compartiendo y hablaba acerca de valores, ¿no? Lo hice un poco más compatible para personas que no necesariamente son cristianos, pero dije, en su base tú tienes que tener valores y tienes que, o sea, todas tus decisiones tienen que corresponder de esos valores. Dije, mira, te puedo contar acerca de cuáles son las mías y te puedo decir por qué, pero tú tienes que entender que tienes que ser coherente y consistente con tus valores. Entonces, le pregunté a una chica, dije, ¿y tú qué valores tienes? Ella dijo, bueno, no meterme en la vida de otras personas, o sea, no decidir por otras personas o forzarle a hacer algo que ellos no quieren. ¿Y ese valor de dónde vino? No, o sea, el respeto mutuo a la otra. ¿Y eso de dónde vino? No, pues de mis padres. ¿Y tus padres de dónde lo sacaron? No sé, de hacer al otro como uno quisiera que se le hiciera con él. ¿Y eso? ¿Y quién dijo eso? No sé. Digo, bueno, Jesús tuvo algo que decir acerca de tratar al otro como te gustaría ser tratado. Y es como que medio como que entendemos. O sea, es como cuando una persona tiene un olfato o un sabor, dice, no sé lo que tiene, pero esto está bien, no sé por qué, pero esto está mal. Y no te puede decir más. Yo siento que estamos viviendo en esa época. Sí. El problema es cuando ya nos cortamos de eso, vamos dejando a un lado los valores que nos hicieron lo que somos. Ok, ¿dónde voy con todo esto? Lo que Martin Luther King mencionó en los años 60 era algo poderosísimo porque lo hizo apelando a esos valores. Él llega y él habla acerca de esos valores y dice, oye, ustedes tienen estos valores, pero no viven de acuerdo a estos valores. Ustedes dicen que todos los hombres fueron creados a su imagen, a imagen y semejanza de Dios. O sea, la Constitución dice creados iguales. Dice, pero ustedes no están viviendo eso. Por lo tanto, yo quiero venir a animarles a que vivan de acuerdo a sus creencias. Nada más. Entonces, a lo mejor King hizo alusiones, usó lenguaje bíblico, o sea, era pastor, pero yo creo que él estaba muy arraigado y fundamentado en valores que se pueden encontrar en la Biblia. Y eso es lo que me importa mucho más que un político que sabe usar versículos. Y ahí es donde me encantó el ejemplo que diste, porque hoy vivimos un mundo donde y la tesis de Tom Holland es que el cristianismo dio luz, o sea, es la explicación de por qué Occidente es como es. Y me parece que en el mundo que rechaza a Dios, quieren explicar ciertos valores sin el contexto, como tú dijiste, ¿no? Viene de mis padres, ¿y por qué quieres respetar al otro? No sé, ¿y quién lo dijo? Si lo dijo Dios, entonces recházalo. No sé si me doy a entender con eso. Es más fácil, o sea, no es más fácil, es oportuno políticamente quitar a Dios de en medio, pero quieren aún así seguir sosteniendo ciertos valores
que se explican en un contexto judeo-occidental. Ahora, fíjate, se usa el contexto judeo-occidental para lo que les conviene. Este es el patriarcado. Este es la sociedad homofóbica opresora. Ya hablamos de eso en La muerte de Dios. Cuando me conviene, estos valores no me sirven. Exacto. Pero cuando sí me conviene, los uso, pero no digo de dónde vienen. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender a tener paladar y un poco de el deseo de nuestro corazón con esta serie es tener una conversación honesta sobre política para que no porque un tipo mencione a Dios o menciona a Jesús, listo, este es cristiano. No usar la Biblia para empezar a ver a nuevo José, Daniel o Ciro, pero por otro lado, saber que un político promedio va a tener un lenguaje que va a estar alimentado de valores de una sociedad que se formó a la luz de los valores judeocristianos. Entonces, hay que tener ese suficiente, mira, pero eso no necesariamente lo hace cristiano, pero, a ver, checa, ¿por qué lo dice? ¿De dónde lo alimenta? ¿Por qué lo usó? ¿Cómo lo sostiene? ¿Para qué lo sostiene? Y creo que ahí es necesario, y vamos a colocar el link del libro, Tom Holland no es cristiano. Y él, como un historiador, hoy por hoy quizás de los más reconocidos a nivel mundial, plantea una verdad. No podemos explicar Occidente sin cristianismo. Pero lo otro también es cierto, lo que decía del artículo ¿Por qué ahora soy cristiana? Porque ahora soy cristiana, es que el mundo no occidental anda a vivir Tom Holland no fue el que estuvo en Irak, en Irán. Sí. Que vio... Ese fue el momento. Bueno, yo no sé, o sea, dónde está en su camino. Es uno de esos seres curiosos, aledaños, tipo como Jordan Peterson. Exacto. Pero él dice, sí, cuando él estaba en Irak, donde había llegado ISIS y donde habían pasado personas, dice, a meros kilómetros estaban crucificando a los yazidi, o sea, que era una secta minoría. Y dice, inmediatamente fui transportado a un tiempo donde, o sea, sin Cristo. Dice, nosotros nos hemos olvidado lo que es vivir en una sociedad sin Cristo. Porque nosotros vivimos saturados de valores cristianos, aunque no nos damos cuenta. Claro. Y dice, y ahí es donde empezó a nacer esta idea para el libro, donde, o sea, podamos destapar esos 2000 años de historia e ir viendo cómo es que se fue desarrollando. O sea, y hay cosas que, o sea, simplemente son incompatibles con los valores cristianos. Por ejemplo, la esclavitud. O sea, fue William Wilberforce que hizo ilegal la esclavitud en el Reino Unido. Y muy impactado, su amigo, era el que escribió Sublime Gracia. Newton. ¿Newton? Sí, okay. Sí. No Isaac. No Isaac. Pero ahí te das cuenta que hay un vínculo profundo que después tiene un impacto político. John Newton, sí. Juanito, se me había olvidado. Sí, Juan. Claro, Juan. Y después, o sea, Estados Unidos, claro, como había mucho dinero en esto, Estados Unidos tardó un poco más. Bueno, y creo que ahí mencionaste recién. Tom Holland dice, no se dan cuenta lo que es vivir en una sociedad sin valores cristianos, entre comillas, ¿no? Hablo entre comillas porque obviamente han sido deformados, han sido manoseados y han sido usados sobre pretexto para mi beneficio. O sea, ¿a dónde voy con eso? Que tenemos que hacernos cargo también del otro lado. Que en una nación que se ha usado esto, entre comillas, una nación cristiana, porque nuestra nación cristiana, empezando en Estados Unidos, terminó, se supone, en una sociedad arraigada en valores, demoró bastante más en abolir la esclavitud. Se demoró tanto que terminaron cristianos dividiéndose por el tema de esclavitud. O sea, la Convención Bautista del Sur, aunque digan lo que digan, la división sur y norte surge por eso, entre otras razones más, pero surge por efectos políticos y de no me conviene porque no me conviene a mi bolsillo.
Entonces, si tenemos que hacernos cargo de eso, ¿qué pasa? Vienen algunos y quieren rechazar cualquier cosa que huela a cristianismo porque, mira, esa es la sociedad homofóbica, opresora, pro esclavitud. Ok, ¿por qué lo vas a cambiar? Claro. ¿Entiendes? O sea, bueno, y después no sé tenemos... si me explico. No, Creo totalmente. que ninguno de los dos extremos, o sea, y ojo, no busco un equilibrio cobarde, sino es, piensa en cuál es, tú siempre dices, ¿y cuál es la otra opción? Sí, ándate a vivir a Irak, ándate a Irán, sí. Y ahí me cuentas cómo va. Escucha a una musulmana que, siendo atea, dice, esto no es incompatible, ustedes no se dan cuenta lo que tienen. O sea, hay muchas cosas que nosotros pensamos que son derechos adquiridos por un ¿cómo se llama? Por un movimiento político. O por la humanidad y por la evolución del hombre, los valores del ser humano, la sociedad. La declaración de los valores. Sí, ajá. Anda a vivir en Francia 1800. A ver cómo te va con los derechos humanos universales. Claro. Sí, totalmente. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando una manera de entender a la política como la expresión de valores y la búsqueda de valores. O sea, nosotros vivimos en un sistema donde aquel que va a promover esos valores no va a ser el rey o el emperador, sino que va a ser la persona a quien votamos. O sea, y ojo, eso también es algo relativamente nuevo. O sea, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de Europa estaba bajo reyes. Entonces, o sea, tampoco es que, o sea, la democracia es ¿cómo es? El non plus ultra, y todo comienza y termina ahí. No. O sea, la mayoría de la historia humana se ha vivido bajo reyes y déspotas. Y por eso 1 Timoteo dice lo que dice. Pero cuando nosotros vivimos en una democracia, sí tenemos que tratar de entender cuáles van a ser las cosas o las decisiones que yo voy tomando que va a impulsar la posibilidad de seguir viviendo quieta y piadosamente. Sí. Y bueno, un par de precisiones quizás cerrando y adelantando el episodio anterior. O sea, el episodio que sigue. Dijiste, primero, filtra o ten precaución, cuidado cuando una persona viene y quiere usar la Biblia para su agenda política. Sí. ¿No? Porque si vas a usar la Biblia, úsala completa. Si la vas a usar. 1. 2. No hay nuevos José, ni nuevos Daniel, ni nuevos Ciros. Así, tal cual como ellos. Porque esos ejemplos, explicamos, es parte de la narrativa de la palabra de Dios. ¿Pueden personas estar en política? Creyentes. Claro. ¿Y bajo qué principios lo va a hacer? Bajo los principios totales de la Escritura, ¿no? Pero por otro lado, la sociedad en que vivimos no es una sociedad que salió de la nada. No es una sociedad que tiene valores que lo sacó, no sé, del sombrero del mago, ¿no? Fueron formados a la luz de muchos valores de la Escritura. Por eso, un discurso político medio así en el centro, que quiera quedar bien con todos, puede sonar muy bíblico. También hay que tener cuidado porque ni te apresures a apoyarlo, pero por otro lado entonces reflexiona. Ok, este tipo tiene estos y estos valores. Perfecto. Sí. O sea, el episodio de hoy se llama la Biblia en la política. La semana pasada estábamos viendo la política en la Biblia. O sea, cómo es que a través de la Biblia podemos encontrar ejemplos donde la sociedad se iba organizando y cómo es que no lo uses como algo prescriptivo, sino algo descriptivo. Y después el otro lado, la Biblia en la política. Es decir, tú no te das cuenta que la política en la cual tú vives hoy ha sido formado y permeado por la Biblia, la Escritura, toda esta cultura occidental. Muchos de los valores se encuentran sus raíces en conceptos bíblicos. Independiente que el político de turno mencione a Dios o no mencione a Dios. Exacto. O sea, si menciona a Dios, no necesariamente es porque apoya esos valores, sino es que esos valores precedían a su surgimiento. Y si no menciona a Dios y tiene esos valores, es porque también precedían. Ahora, quizás, pensando en el próximo episodio, ¿qué sucede cuando viene una persona
y dice, mira, a la luz de la Biblia este es el mejor sistema político. Ajá. O no, mira, lo mejor es esto, porque la Biblia muestra, qué sé yo, en el libro tanto. ¿Hay manera de tener ¿cuál debería ser el partido por el cual los cristianos deberían apoyar? Uh-huh. Acá en México hemos tenido partido cristiano que creo que desapareció ahora. Creo que sí, creo que fue... Dentro del mundo político no es muy bien visto. Sí. Y vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Le tragaron el pez. Sí. En otros países han existido iniciativas de partidos políticos cristianos. En Europa siempre existen los demócratas cristianos. La democracia cristiana. Ajá. En Chile también están. Okay. Siempre tienden a ser medios zurdos, ¿no? Un poco, pero es raro. Sí, son zurdos, pero es el centro. Vamos a hablar de democracia cristiana, porque en Chile ha sido todo un tema la democracia cristiana. Pero sí existe. Y en Europa mucho, en Alemania, creo que Merkel era de la democracia cristiana. Ajá, creo que sí. Sí. Sí, la mayoría que tiene adjetivo cristiano son más de izquierda que de derecha. Pero ¿cómo hacer? O sea, ¿apoyo? ¿No apoyo? Y porque hay un tema, y quizás con eso cierro lo que tú dijiste recién. Hoy tenemos la oportunidad de votar. Entonces, eso cambia el tema. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de influir más allá de orar. Y más allá porque la típica es, no te metas en política, tú ora a Dios. Sí, pero tenemos que meternos en política, tenemos que hablar de política, que no es lo mismo que tener una fe politizada. Son dos cosas distintas. No, está bueno. Una fe politizada es la que tenemos que rechazar. La fe que pone la política y filtra todo a través de los lentes de la política, partidista, cortoplacista, con una agenda de por medio. Pero los cristianos debemos hacer política. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de política. Eso es hacer política. Tenemos que hablar de los valores, tenemos que hablar... Oye, ¿quiénes son los candidatos? Sí, la política es la expresión de valores. Entonces, ¡claro! Si tú tienes valores que la Biblia fue formando, pues entonces va a tener una expresión política. Estamos ahora ya en campañas políticas en nuestro país, acá en México. Hay elecciones a mitad del año. Y es fácil tener la actitud del avestruz. Los cristianos no nos metemos en política. ¡Bum! Nadie habla. Pero nadie habla público, pero todos tienen su posición política. Y la tienen como separada de los valores que la Biblia enseña. Entonces, sí es necesario hablar de política, que no es lo mismo que tener una fe politizada. Y de eso queremos hablar próximo episodio. Sí. Así que buenísimo. Si todavía no huyes de esta serie políticamente incorrecta... A ver, Marcelo, ¿tú votarías por un ateo? No. ¿No? No, pero tampoco votaría por un cristiano. No, mira, esa discusión vamos a tener la próxima semana, pero creo que el que sea ateo o no sea ateo no es... Te lo respondo con una situación que pasó en Estados Unidos cuando salió Obama. Iba con... ¿Quién era el republicano que era mormón? Mitt Romney. Romney, ¿no? Y yo hablé con varios amigos allá, me decían, ¿qué hago? ¿Voto por un mormón? Bueno, pero es pro familia. Sí, pero es mormón. Ajá. Y el otro es ateo. Bueno, pero, no, pero sí, entonces se complicó aún más. Se complicó muchísimo. Porque cuando le preguntaron acerca de su fe, Obama dijo claramente, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y es como que, mira, o sea... Le llamas ateo, pero en realidad simplemente no lo quieres creer. No quieres creer que es cristiano. Entonces, o sea... ¿Y por qué no lo quieres creer? Bueno, seguiremos hablando de política porque es incorrecto hablar de política y me encanta. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.